Andalucía vuelve a batir en 2016 todos sus registros históricos de donaciones y trasplantes gracias fundamentalmente al ejemplo mayúsculo de solidaridad de los andaluces. Ese titular de portada en un día en el que recibimos a una política de raza, trabajadora compulsiva, de suelas gastadas, y no es una frase hecha, una mujer que dedicó 2 décadas de su vida a transformar Cádiz. Negar todo esto es negar la evidencia, porque el soterramiento, el segundo puente, los terrenos acceso a astilleros, el bicentenario y otros episodios en la historia reciente de la capital gaditana llevan tatuados su nombre y sus apellidos. En su debe no supo frenar la emigración y el paro, aunque tampoco sabemos si evitó una sangría que era mayor, que le costó aceptar en ocasiones la crítica periodística, que abusó de la propaganda institucional y que confió en personas que no le fallaron solo a ella, sino a la ciudad de Cádiz. Cometió errores, por supuesto, pero hubo infinitamente más aciertos que la sitúan en la historia como una de las mejores alcaldesas o alcaldes de Cádiz. Y no lo digo yo. Lo dicen los gaditanos, que la encumbraron como una de las políticas con más respaldo ciudadano de toda España durante 5 mandatos. Y eso, aunque ella me lo negará, porque es una militante muy disciplinada, muy de partido, no supo valorárselo lo suficiente el Partido Popular, que debió, a mi juicio, encomendarle tareas de mayor enjundia. De todo ello hablamos con la diputada nacional, exalcaldesa de Cádiz y expresidenta del PP andaluz. Con Teófila Martínez, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, nos sentimos esta noche y siempre, como siempre decimos, profundamente orgullosos del acento que mejor entendemos, el acento andaluz. Buenas noches, andaluces. Un total de 384 donaciones permitieron 791 trasplantes en los hospitales andaluces. De hecho, el incremento nacional registrado, lo que llevamos de año, es debido fundamentalmente a la solidaridad de los andaluces y a la solvencia asistencial de los hospitales y fundamentalmente de sus profesionales. Datos ofrecidos esta mañana en la conmemoración de los 25 años de la Coordinación Autonómica de Trasplantes. Al acto ha asistido el consejero de Salud, Aquilino Alonso, quien, preguntado por el conflicto de las fusiones hospitalarias en Granada, se mostraba confiado en que se avance día a día en el acuerdo con los sindicatos. Esta tarde, de hecho, se han reunido las plataformas por una sanidad digna, que protagonizaron la última concentración multitudinaria del pasado viernes en Jaén, y los sindicatos, que sí han firmado un principio de acuerdo con la Junta sobre la reordenación sanitaria en la ciudad. A todo esto, el PP andaluz insiste en pedir a la presidenta de la Junta que rectifique su política sanitaria. Exigimos en la mañana de hoy que rectifique. Los presupuestos se aprueban estos días. Tienen la posibilidad de rectificar. Tienen la mano tendida del Partido Popular. Una vez más, le ofrecemos diálogo y con un objetivo claro: mejorar la vida de los andaluces, porque es realmente penoso que una vez más ganen la soberbia y pierdan los andaluces. Si Málaga estrenó la pasada semana el Museo de la Aduana, hoy Córdoba ha inaugurado el C3A, el Centro de Arte Contemporáneo, que ha costado 30 millones de euros y que no pretende ser el Guggenheim andaluz, como se vendió en sus orígenes, sino un espacio más parecido a la Casa Encendida de Madrid o el Hangar de Barcelona, un laboratorio de arte contemporáneo inaugurado por la presidenta. Esto es una oportunidad para Córdoba y una oportunidad para Andalucía. Y es un ejemplo de lo que queremos. Queremos que Córdoba siga atrayendo al turismo, que sea una potencia de turismo cultural, que la gente venga y le falte el tiempo, que quiera quedarse aún más tiempo en Córdoba, porque es muchísimo de lo que ver y de lo que disfrutar en esta tierra. Desde la apuesta firme que está haciendo este Gobierno por la cultura en Andalucía, quiero reivindicar también que eso se acompañe y que se acompañe definitivamente con la bajada del IVA cultural, con la apuesta por la industria cultural de verdad. Díaz ha aprovechado el acto para reclamar nuevamente, como han escuchado, la bajada del IVA cultural. Nada dicho en este acto sobre su futuro Susana Díaz, después del apoyo cerrado el pasado viernes del expresidente Zapatero, y que algunos afines del PSOE piensen que debe dar el paso ya para liderar el Partido Socialista. No lo entiende así su número 2, el secretario de organización del PSOE andaluz, quien cree que hay que esperar a que se cumplan los plazos. El primero de ellos, el comité del 14 de enero, que fijará la fecha del Congreso y de las primarias. Yo no sé lo que se va a producir el día 14. Es verdad que hay quien apunte y será la Comisión Gestora quien haga una propuesta, pero luego el Comité Federal decidirá la hoja de ruta, los acuerdos que permitan llegar hasta la culminación de, como no puede ser de otra manera, de un Congreso.
Cornejo, que ha afirmado que solo los militantes decidirán cuántos candidatos habrá. A todo esto, como ya dijo Ramón Jáuregui días atrás y Guillermo Fernández Vara, el portavoz de la gestora entiende que el mejor escenario para el PSOE sería una candidatura de unidad. Esa formulación que hace Guillermo Fernández Vara precisamente permite que se pudiera ir a un congreso de unidad, un congreso en el que hubiera un amplísimo consenso de cara a la dirección del partido y al establecimiento del proyecto y de los liderazgos dentro del partido. Eso evidentemente daría mucha fuerza al proyecto del partido, pero al final el Congreso será el que quieran los militantes. Es decir. Quien ha esfumado las primeras de cambio cualquier posibilidad de dar el salto a la política nacional es la secretaria general de Podemos en Andalucía. Yo estoy de número 1 de Andalucía y con eso tengo suficiente. No me voy a mover de Andalucía, vamos, no hay trenes que pasan y yo espero no, o sea, yo me quedo aquí y ya está, y cuando termine mi mandato, pues a ser posible volveré a mi casa, a mi trabajo y a mi militancia de base, ¿no? Precisamente Podemos y Izquierda Unida piden a la Junta que exija al Ministerio de Fomento que no recorte vagones en los trenes de cercanías que han sido trasladados, según denuncian, a Cataluña. Con este motivo, los líderes de ambas formaciones se han reunido esta mañana con concejales de sus partidos de 20 municipios sevillanos y gaditanos afectados. Hemos tomado la iniciativa de solicitar la comparecencia del consejero. Vamos a pedirle al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos que en el Congreso nuestros diputados de las provincias afectadas aborden también la petición al ministro de Fomento con respecto a la decisión unilateral que ha tomado Renfe Adif, y yo creo que de este foro estamos por proponer, y seguramente surgirá algún tipo de reivindicación que trascienda la provincia de Sevilla y Cádiz y afronte una reivindicación de carácter territorial en defensa del tren como transporte público, sostenible medioambientalmente, más democrático, por decirlo, y más igualitario. Por cierto, que Francisco Gómez de Izquierda Unida es el nuevo alcalde de Jimena, en Cádiz, con el apoyo antinatura del PP para desalojar al PSOE de la alcaldía. Son los asuntos fundamentales que abordaremos esta noche en la tertulia en compañía de 4 periodistas, de José Luis Losa, de Raúl Limón, de Elena Manzano y de Isabel Morillo. Los 4 se van a incorporar en tan solo unos instantes a la entrevista que comenzamos en estos momentos con la diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Cádiz y es alcaldesa de la capital gaditana durante 2 décadas, durante 5 mandatos. Teófila Martínez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de Acento Andaluz para trasladar su mensaje a través de 36 televisiones repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Y en primer lugar, la pregunta es obligada. ¿Cómo está Cádiz? ¿Está mejor o peor que como usted la dejó cuando era alcaldesa? Cádiz es una ciudad maravillosa, donde en los últimos años todos los gaditanos hemos trabajado mucho por transformarla, por darla nuevas estructuras, nuevos equipamientos, mejor calidad de vida. Y la verdad que en el último año y medio, pues ahora que ya ha pasado un año y medio, pues algunos, los que estamos más preocupados o los ciudadanos de la calle, ven que la ciudad se está deteriorando. Hay grandes hay inversiones que se hicieron en su día que no van a poder acabar con ellas, pero la verdad es que la ciudad se ve menos cuidada. ¿Cree usted que Cádiz ha perdido oportunidades de desarrollo que estaban ya encauzadas? Yo creo que sí, que algunas sí, porque el actual equipo de gobierno no cree en ellas. Al no creer ¿Qué le duele en ellas, especialmente? Pues a mí me duele, todos estos años de atrás me ha dolido que la Junta de Andalucía no haya apostado por Cádiz, como por ejemplo acabamos de ver en Córdoba por un museo de arte, un centro de arte contemporáneo. Nosotros hicimos un centro de arte contemporáneo rehabilitando un importante edificio del campo a pulmón, o sea, el ayuntamiento, y no hubo ninguna ayuda de la Junta de Andalucía. Pero siempre hemos aspirado a tener un centro de arqueología subacuática de Andalucía, como el Nacional que está en Cartagena, y nunca nos han escuchado. O tan sencillo como tener un museo del carnaval, y tampoco hemos visto ninguna apuesta por parte de la Junta de Andalucía. Para mí es muy duro que la capital de una provincia de 1.250.000 habitantes, que es la tercera de población de Andalucía y la octava de España, no tenga un hospital como nos prometieron en el año 2003, un hospital de referencia, y que no solamente cuando había recursos económicos, sino ahora la disculpa es los recortes, y en el 2003 y en el 2004 y en el 2005. ¿Usted cree directamente que la Junta castigó a la ciudad de Cádiz por el color político? No, creo que abandonó, que es distinto. No, yo creo que no lo hizo por castigo.
Sí, ¿por qué no había nada que castigar? ¿Por qué no se castigaba al PP o a Teófila Martínez? En todo caso, se castigaba a los gaditanos y a las gaditanas. Era por la misma razón que por los 16 años de gobierno socialista con el alcalde Carlos Díaz no se transformó la ciudad. Se la dejó morir, no se hicieron grandes apuestas realmente. Ahora se ha apostado por el puerto, pero después... Pero con competencias del Estado, después de muchísimos años, desde los años 70, que se tenía que haber trabajado en que ese puerto hubiera sido realmente una pata importante de esa plataforma logística, que es una oportunidad que tiene la provincia de Cádiz, que si no se desarrolla nos vamos a lamentar de forma permanente, y que yo he apostado mucho por ella, porque realmente Cádiz es la plataforma logística del sur de Europa. Estamos en el gran centro de comunicación por mar del mundo, y no tiene ningún sentido que no seamos el lugar de entrada, como siglos pasados, de la mercancía que viene de América o del Pacífico a Europa, que entra toda por Rotterdam, Astenda y Hamburgo, y sin embargo por la provincia de Cádiz o por España no entra ni el 10% de esas mercancías, y precisamente es allí donde se transforma y donde se genera riqueza. Nosotros hemos aspirado siempre a eso, y lo hemos trabajado con el gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que si la provincia de Cádiz, y Cádiz es su capital, tenemos grandes industrias estratégicas, como la aeronáutica, como la naval, tenemos una gran industria de agroalimentaria, somos grandes exportadores, tenemos el puerto de Algeciras, el puerto de Cádiz, tenemos una sociedad muy dinámica, tenemos una gran universidad. Uno se pregunta, yo me he preguntado siempre, ¿qué pasa? Que cuando hay una crisis los gaditanos bajamos al infierno, y cuando mejora la economía no mejoramos tanto como los demás. Algo tiene que pasar. Esa es la reflexión que tiene que hacer un gobierno de la comunidad. Yo siempre, esa es mi gran espina clavada, y como alcaldesa que fui, la gran espina es no haber encontrado ni el apoyo de los gobiernos de la nación ni de la comunidad autónoma para haber realmente transformado la Plaza Sevilla, como transformamos los terrenos ociosos de Astillero y conseguimos el puente, para que esa Plaza Sevilla, junto con los terrenos de Astillero, fueran el gran nudo de conexión sostenible de la ciudad en sí, pero también con el resto de la bahía y la provincia. El olvido de la Junta de Andalucía, el olvido de los gobiernos socialistas en la nación, pero por cerrar el capítulo, ¿cómo calificaría la labor que en este año y medio está desarrollando el alcalde José María González? Yo creo que no solamente el alcalde, es el Grupo Podemos y Ganemos, ¿no? Y el Partido Socialista, que ha consentido que eso se produzca. ¿Qué grado de responsabilidad de lo que está ocurriendo tiene el PSOE? Es toda la responsabilidad, porque si 5 concejales que sacó el peor resultado de su historia en la ciudad de Cádiz ponen a un alcalde que no era la lista más votada, la responsabilidad de lo que está pasando es del Partido Socialista. Ahora no vale decir, no, nosotros estamos haciendo una oposición muy... No, mire usted, lo que está pasando en la ciudad de Cádiz es porque ustedes no respetaron la lista más votada, porque solo tenían un programa para Cádiz, que no siguiera gobernando el Partido Popular ni Teófila Martínez, aunque fuera la lista más votada, y el PSOE hubiera bajado a los infiernos, por así decir, del respaldo político en unas elecciones municipales. El peor resultado de su historia. Entonces, yo creo que el problema es que esa carga ideológica, entre comillas, que le han querido dar Podemos y sus confluencias en los últimos debates, desde las europeas para acá, a su presentación ante la sociedad española, la sociedad andaluza y la gaditana, porque estamos hablando de Cádiz, pues han querido reflejarla en la gestión política del día a día de una ciudad. Y eso, pues la ciudad... Los gaditanos no comemos con la ideología, ni se van a instalar más empresas, ni pequeñas y medianas empresas, porque de repente pues estén haciendo cosas como hoy suben la bandera, mañana la bajo, o hay más iluminación o no hay menos iluminación, o ahora digo que va a dejar participar a todo el mundo en el carnaval, y es el carnaval más intervenido de la historia del carnaval de Cádiz, porque hasta el presidente del jurado lo puede poner el alcalde. Vamos, es que a mí no se me hubiera pasado por la imaginación. Entonces, claro, la ideología llevada a la gestión... No es que eso no se le ocurra, es que la correrían a gorrazo. Sin embargo, ahora no sé por qué hay esa indulgencia. Igual que con la política de vivienda. Ahora resulta que no pasa nada, pero los vecinos y las familias que vivían en la Corrala
Siguen viviendo en la Corrala y ya nadie se pregunta en qué situación están. ¿Tienen agua? ¿No tienen agua? ¿De dónde engancha la luz? ¿Siguen sin trabajo? ¿Cuál es su futuro? Es que es muy llamativo. Pero en definitiva yo creo que el gran problema es que la aplicación de las ideologías a la gestión del bienestar de los ciudadanos en una ciudad o en un pueblo es un gran error. Es un gran error, porque hay que procurar lo mejor para los ciudadanos en su día a día, en que las aceras estén bien, en que esté limpio, en que todo funcione, en que los servicios municipales funcionen, en que la gente se sienta atendida. Y eso realmente, pues en el último año y medio, pues yo no lo estoy viendo. Y eso que lo estoy mirando con bastante condescendencia. ¿Y eso le anima a usted a volver a presentarse? Bueno, yo ya sé que no es el momento. Su respuesta de rigor va a ser esa. Pero no es que no sea el momento. Es que en algunas ocasiones y desde los medios locales me ha preguntado. Y yo siempre he dicho lo mismo, porque además soy así de pragmática, ¿no? Lo que pasa que eso no es motivo de un titular, ¿no? Lo fácil es decir sí, no, o ya veremos, ¿no? Pero yo siempre he dicho, porque quiero ser, y siempre he sido muy respetuosa con los demás y con la gente y con las personas a las que quiero representar. Y con su partido, que yo creo que de vez en cuando tiene que haber dado un puñetazo en la mesa. Porque las personas a las que quiero representar. Y yo creo que aquel que hace planes, por ejemplo en la amistad o en el amor o en la salud, en el caso de la política, está muy equivocado, porque no dependen de uno. Dependen en la política que te voten, que tu partido en el sistema de nuestro sistema en España es que te propongan para ir en una lista o encabezar una lista. En la salud, pues bueno, tú puedes hacer muchos planes de subir al Everest y si te falla la salud, pues no puedes subir. Bueno, pues entonces se lo voy a preguntar de otra manera. Si las elecciones fueran dentro de 15 días, ¿usted le gustaría ser candidata si su partido se lo propusiera? Ahora mismo, con la demanda ciudadana que usted me estaba contando antes de la entrevista, que hay ciudadanos que le paran por la calle, que usted está viendo cómo proyectos que usted engendró están inacabados. Me gustaría seguir trabajando por la ciudad de Cádiz. Es mi pasión, lo he dicho, y cuando era candidata a gobernar Andalucía, en 2 ocasiones, siempre lo dije. Mi compromiso con Cádiz, con la ciudad de Cádiz, es no solamente político, sino personal. Creo que Cádiz debería ser, podía ser, tiene que ser uno de los pilares más importantes de la transformación social, económica y cultural de Andalucía y, por tanto, de España. Porque es una pena que después de tantos años de democracia y de gobiernos en Andalucía del mismo color político, en Andalucía las estructuras sociales y las estructuras económicas se hayan movido tan poco. Hemos mejorado nuestra disponibilidad de recursos económicos, tanto públicos como privados, pero las estructuras sociales y económicas se han movido muy poco y eso empobrece una sociedad. Eso hace que el futuro se vea con muchísima más dificultad que en otras regiones de España y Europa. Y yo, mientras tenga un átomo de vida, voy a seguir peleando por lo que creo. En la oposición, en donde sea, pero soy así y no voy a cambiar, porque como dicen en Venezuela, el loro viejo no aprende a hablar y por tanto no voy a cambiar. Pero siempre he luchado por lo que he creído, con aciertos y con equivocaciones, y creo que Cádiz merece que aquellos que sentimos Cádiz de una manera especial, con un compromiso especial, luchemos por ella, estemos donde estemos. Seguirá trabajando por Cádiz, deja ahí evidentemente la frase. Sí. En este último año y medio, ¿usted ha estado trabajando por Cádiz? Sí. Pero se le ha visto como en un segundo plano. No sé si por estrategia, por respeto al nuevo gobierno. Porque creo que uno debe ¿Le ha dado protagonismo a concejales de su partido? Que uno creo que debe de ser respetuoso con las circunstancias en las que uno tiene que remar, ¿no? Sí, pero lo fácil, insisto, lo fácil hubiese sido que usted, con el conocimiento que tiene la ciudad, de haberle atacado directamente al alcalde en muchas cuestiones. Pero creo que todo el mundo merece una oportunidad. Y hay formas de hacer oposición, y nosotros, el equipo, hemos creído conveniente, y el partido, que en el primer año debíamos de hacer oposición constructiva, debíamos de estar muy pendientes de las cosas. Hemos tomado el pulso muy diariamente a la ciudad, hemos hecho nuestras iniciativas, hemos planteado aquellas cosas que nosotros creíamos que debíamos de plantear, pero había que dar un tiempo.
Y ahora, pues ese tiempo ha pasado. Y ahora ya... ¿Veremos una Teófila más en primera línea? Bueno, vemos una Teófila combativa como siempre. Bueno, yo no sé si con la perspectiva del tiempo usted habrá analizado muchísimo los resultados de las últimas elecciones municipales, después de 5 victorias incontestables, algunas como la alcaldesa más votada de España. ¿Qué platos rompió usted en los últimos 4 años de mandato para perder casi 1/3 de sus concejales? Si es que rompió platos. Bueno, he tenido que romper alguno, indudablemente, porque nadie es perfecto y cuando uno además se quiere adelantar... ¿O fue el desgaste de tantos años? Posiblemente, pero cuando uno se quiere adelantar y plantear cosas novedosas en una ciudad con 3.000 años de historia, pues realmente pues hay algunas cosas que se pueden entender y otras que no. Pero cuando yo planteé el soterramiento, pues los gaditanos me siguieron porque me votaron con un 60% para que lo pudiera hacer. Pero hoy ningún gaditano entiende la ciudad sin la avenida Juan Carlos I y sin el tren enterrado. Si le preguntan a cualquier gaditano ahora desde cuándo está el soterramiento, dirá, uff, desde hace muchísimos años, porque ya no entenderíamos la vida sin esa nueva avenida. Los foráneos no nos van a entender, pero fue quitar una cicatriz que tenía claro, la pero ciudad. Sobre todo ahora que hablamos de la sostenibilidad en el transporte, en los movimientos de los ciudadanos, de la cohesión en las ciudades, pues realmente es que nosotros los gaditanos vivíamos en 3 ciudades en una, o en 3 pueblos, la derecha de la vía del tren, la izquierda y el casco histórico, y cada uno tenía su propio movimiento, entonces así no íbamos a ninguna parte. ¿Por qué? Porque toda la vida era longitudinal, entonces te encontrabas un colegio a un lado de la vía del tren y al otro lado de la vía del tren enfrente otro colegio, porque las distancias para computar de mover de un lado a otro eran enormes. 2 ciudades distintas. 2 ciudades distintas. Y bueno, y lo mismo va a pasar con el puente o va a pasar con la transformación del casco histórico. Pero cuesta entender que en un mandato suyo en el que fue capaz de traer el bicentenario, se conmemoró el bicentenario de la Constitución de la Pepa con numerosos actos, con la cumbre de jefes de Estado Iberoamericano, con el puente que ya lo veían los gaditanos y que se inauguró meses después, cuesta entender cómo la ciudadanía le retiró ese apoyo, ¿no? Bueno, siguió siendo la lista más votada. Sí, pero quizá lo que pasó en los 2 últimos años, lo mismo que en Cádiz que en el resto de España y que en muchos lugares de Europa, es que estamos en un tránsito entre una era y otra era, y eso no pasó en el año 2000, ni en el 2002, ni en el 2003, ni en el 2004, pero la sociedad ha ido cambiando y de repente ese cambio se ha mostrado de una manera muy brusca en la economía y se ha mostrado también de una manera distinta a lo que había pasado en los últimos 40 años en la forma de hacer política y en la forma de conectar con los ciudadanos. Y a mí me sorprende que, por ejemplo, esa ola de determinados partidos nuevos, que más que partidos ahora ya están en sus congresos iniciando y están viendo que lo difícil que es hacer un congreso de un partido nuevo a nivel nacional y están echándose para atrás de primaria, de tal. Lo que se pelean partidos en tan poco tiempo. En tan poco tiempo, pues resulta que lo que a nosotros nos exigían y caló en la gente, ahora resulta que ya es otra cosa. Ahora en Cádiz, por ejemplo, la participación ciudadana consiste en no escuchar la voz de los vecinos y de las asociaciones de vecinos a la hora de modificar el reglamento de participación ciudadana. Y bueno, para estos señores es normal cuando han vendido tanta participación y tantos círculos. Entonces, claro, ahora estamos en un momento de encaje de ese final de una época, una era y el comienzo de otra distinta a todos los niveles, y eso siempre se produce en tensiones. Y quizá pues eso, y más los errores que nosotros pudimos cometer, pues dio que no nos respaldaran de la forma que nos habían respaldado en otras ocasiones. ¿Su mayor frustración durante estos 20 años pudo ser el paro y la emigración? ¿O era inevitable que Cádiz sufriera este lastre porque no podía crecer? Bueno, efectivamente, yo creo que el gran problema de Cádiz es que ni el gobierno de la comunidad ni el gobierno de la nación, los gobiernos de la nación, porque a mí también me ha costado mucho hacérselo ver a los gobiernos de mi partido de la nación,
es que Cádiz es el único ejemplo en España, junto con Santa Coloma de Gramenet. Bueno, el primer mandato de José María Aznar sí reconocer un instituto especial para Cádiz. Pero que nos costó. Fue años de llevar el cumplimiento de los presupuestos para demostrar que Cádiz no tenía ingresos especiales ni por urbanismo, ni por ni crecimiento urbano en el espacio, ni por nuevos impositores en los temas del IBI o del IAE, porque no se podían crear nuevas empresas ni construir más viviendas, que es de lo que vivían los ayuntamientos en España, de los ingresos especiales, del urbanismo, de las plusvalías, que eso luego generaba al mismo tiempo aumento del IBI o aumento de los impuestos en IAE, porque crecía en nuevas viviendas y crecía en nuevas empresas ubicadas. Entonces, eso que es el ejemplo de Cádiz, es el ejemplo, como ciudad, el ejemplo que cualquier administración debe de tomar a la hora de plantear la financiación de los ayuntamientos. Porque en Cádiz, para invertir, no puedes ir a enajenar patrimonio, porque la ciudad no tiene patrimonio, no tiene suelo propio. Lo tiene que adquirir, lo poco o lo nada. Y tampoco tiene crédito, porque al no tener patrimonio es muy difícil tener crédito. Y para hacer inversiones, según la ley de haciendas locales, o tienes crédito o tienes patrimonio. Pero lo más importante es tener patrimonio. Entonces, ese es el ejemplo, la ciudad de Cádiz, de lo que un Estado, el Estado español, tiene que estudiar para saber cuál es el déficit estructural de la financiación de los ayuntamientos en España, para poder solventar sus problemas. Nosotros, con todas esas dificultades, conseguimos un estatuto especial del gobierno de Aznar, que eso le garantiza a Cádiz una financiación estable, como si fuera una ciudad de más de 250.000 habitantes, tenga los habitantes que tenga. ¿Por qué? Porque se reconocieron las dificultades. Y hubo otra ciudad en España, Santa Coloma de Gramenet, que también lo consiguió, porque lo peleamos Cádiz, porque era para ciudades de más de 100.000 habitantes que tuvieran todo el suelo colmatado, o sea, utilizado. Porque los gobiernos del Partido Popular nunca han sido sectarios. Nunca han favorecido a un municipio del PP en detrimento de otro partido. No, si ha habido una norma, era, aunque fuera muy especial como en este caso, era para aquellos, se dijo así, para aquellos municipios de más de 100.000 habitantes que tuvieran todo el suelo colmatado. Señora Martínez, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para la publicidad. Volvemos ya con los 4 analistas. Quiero preguntarle a la exalcaldesa de Cádiz, diputada nacional, por cuestiones andaluzas, cuestiones nacionales en el Congreso. Antes de la entrevista decía que se percibe en el Congreso de los Diputados otro músculo, otro ritmo de actuaciones. Enseguida le preguntamos a qué se refiere. Venga, 5 minutos y volvemos ya con los 4 analistas y Teófila Martínez, la alcaldesa de Cádiz durante 20 años en la capital gaditana. Seguimos entrevistando a la exalcaldesa de Cádiz, diputada nacional por el Partido Popular en la provincia de Cádiz, Teófila Martínez. Y le tengo que preguntar por la zona franca, por el nuevo delegado nombrado por el Gobierno, Alfonso Pozuelo. ¿Qué le parece? Pues me parece muy bien. Alfonso Pozuelo es un gran profesional, es un hombre muy comprometido con su ciudad, con la provincia también. Y yo creo que después del trabajo hecho por Jorge Ramos en estos años de expansión de la zona franca y de constituir depósitos francos en ciudades y en poblaciones importantes de la provincia, como en Algeciras, pues el papel que tiene que jugar en esta nueva etapa de la zona franca precisamente es consolidar eso y formar parte de esa plataforma logística del sur de Europa que tiene que ser la provincia de Cádiz. Yo creo que Alfonso Pozuelo es un gran profesional, es un hombre muy cabal, muy trabajador y creo que puede hacer un gran papel. Igual que Jorge Ramos, que es un político con mucha experiencia y que ha hecho una buena gestión. Usted en su primer mandato como alcaldesa respaldó el nombramiento de Manuel Rodríguez Castro como delegado especial del Estado de la Zona Franca. ¿Se ha arrepentido? Pues evidentemente nadie es perfecto y como nadie es perfecto, pues a la propuesta que se nos hizo nosotros dijimos que nos parecía bien y luego pues se cometieron los errores que ya todo el mundo sabe y que evidentemente no forman parte de la peor imagen de la zona franca de Cádiz. Le tengo que preguntar si usted conoció, autorizó o permitió en algún momento los desmanes por los que han sido condenados este señor.
Pues mire, ni conocí ni permití, porque la tarea, y lo puede corroborar el alcalde actual, del alcalde o la alcaldesa de Cádiz en la zona franca es presidir el pleno, no tiene ningún carácter ejecutivo, y el carácter ejecutivo lo tiene el delegado especial del gobierno en la zona franca, que tiene total independencia, y al pleno solo se llevan aquellas cuestiones que son de pleno, que dicen los estatutos, como en el caso de la zona franca de Barcelona o la de Vigo, que están muy tasados, que son los presupuestos, que son determinadas cuestiones que son muy tasadas, informes sobre las tarifas, sobre determinadas cosas, que unas se informan y otras, como los presupuestos, se votan. Una última cosa por cerrar este capítulo. ¿La zona franca en algún momento financió irregularmente al Ayuntamiento de Cádiz o al Partido Popular? Bueno, pues eso ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica. La zona franca permanentemente, me imagino, así lo dicen las cuentas y las auditorías, ha tenido bastante con tener recursos y buscar recursos para su desarrollo y para su crecimiento y para sus proyectos. El Ayuntamiento de Cádiz se ha financiado siempre con los recursos locales, con recursos propios y con recursos ajenos, como todos los ayuntamientos, que son las aportaciones del Estado. Ni tan siquiera el Ayuntamiento de Cádiz ha tenido la oportunidad de financiarse con el urbanismo, como otros ayuntamientos en España, porque en España ha habido una hipocresía muy peligrosa con respecto a la financiación de las administraciones locales. Durante muchos años hemos oído, seguimos oyendo, sobre todo los que somos municipalistas, convencidos que los ayuntamientos, había que cambiar la financiación de los ayuntamientos. Pero que, además, ¿para qué? Que primero estaban las comunidades autónomas, porque los ayuntamientos ya se financiaban con el urbanismo. Y a continuación, esas mismas instituciones y esos mismos expertos, entre comillas, decían, pero los ayuntamientos son los culpables de la especulación. No, mire usted. Si usted a un ayuntamiento le dice que para invertir, para mejorar sus calles, para hacer urbanizaciones, para rehabilitar, para construir equipamientos deportivos, sociales, culturales, no tiene dinero porque tiene que ir al crédito o a enajenar patrimonio, porque eso es lo que dice la ley de las haciendas locales, para inversiones, tienes que o enajenar patrimonio municipal o ir al crédito. ¿Qué hacían los ayuntamientos? Pues se financiaban esas inversiones y parte del presupuesto corriente con las plusvalías y con los aprovechamientos urbanísticos, que eran aportaciones atípicas a los presupuestos. En el caso de Cádiz eso es imposible porque no tiene patrimonio, no tiene suelo, no podía crecer y no tenía la posibilidad de hacer proyecciones a futuro con nuevos impositores tanto de IBI como de IAE. ¿Por qué? Porque no tiene suelo para que se establezcan nuevas empresas o nuevas viviendas, que es de donde se nutren los ayuntamientos y plantean sus crecimientos en sus presupuestos. Por tanto, la financiación del Ayuntamiento de Cádiz es muy tasada y la financiación del Partido Popular en Cádiz y en la provincia es muy transparente. ¿A qué cree usted que se puede referir Rodríguez de Castro, que desde la cárcel ha mandado varios escritos diciendo que hay cosas que puede hablar? Yo no voy a perder ni un minuto de mi trabajo político y de mi responsabilidad política de hablar por las responsabilidades de otros y por los que han hecho otros, porque yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Siempre lo he dicho. Yo pongo la mano en el fuego por mí. Y por tanto no voy a perder ni un minuto de mi tiempo. Absolutamente. En Cádiz sabe todo el mundo quién es Teófila Martínez, dónde se compra el bocadillo para comer cuando estaba en el despacho y dónde me pagaba mi desayuno 2 euros un café, un zumo y una tostada de pan integral con mermelada en el bar de Guillermo. Y por tanto mi vida en Cádiz es muy transparente y la de mi marido y la de mi familia también. Por tanto no tengo que excederme en dar justificaciones de algo que está a la vista. Bueno. Porque dicen que el amor y el dinero no se puede ocultar. Se incorpora en esta entrevista Isabel Morillo, buenas noches. José Luis Losa, bienvenido. Muy buenas noches. Igualmente Elena Manzano. Hola, ¿qué tal? Raúl Limón. Hola, buenas. Teófila Martínez a vuestra disposición. Por favor. Eso de que el amor y el dinero no se puede ocultar, seguro que el odio tampoco. ¿Odia a Kichi? No. Le respeto, es el alcalde de mi ciudad. No estoy de acuerdo con nada de lo que hace, porque
ha engañado y está engañando de una forma fraudulenta a los que le votaron, y a mí eso me parece terrible, porque además se está engañando a los más débiles, a las mujeres víctimas de violencia de género, que cuando nosotros gobernábamos les financiábamos el 90% de la vivienda porque no tenían ningún ingreso, y llegaron y se lo bajaron al 65%. Y han estado pleno tras pleno tras pleno ir a rogarle, y tuvimos que presentar una moción para que volvieran a financiarles el 90%. Y porque los vecinos de La Corrala siguen en La Corrala. No sabemos si con agua, sin agua, con luz o sin luz, porque no hemos vuelto a oír a nadie decir nada, ni a nadie preguntarle nada que hayamos visto reflejado en un medio de comunicación. Pero yo no odio a nadie, respeto, y los gaditanos sabrán lo que tengan que hacer cuando llegue su momento. Diga una cosa buena de su adversario político. Bueno, pues que yo creo que cuando él dice que su objetivo, como el del partido al que pertenece, es acabar con el sistema democrático actual, pues que no dice mentira. Ni siquiera le reconoce la reducción de la deuda en un casi 10%, según datos del propio Ministerio. No se lo puedo reconocer por la sencilla razón de que está obligado, igual que estuviéramos obligados nosotros si hubiéramos estado gobernando, porque ya lo habíamos hecho en los últimos años. Porque la deuda de Cádiz, como les he intentado explicar muy rápidamente, no es una deuda que haya provenido de gastos superfluos o de gastos ostentosos de hacer cosas que no debíamos de hacer. Ha sido en inversiones para la ciudad. La diferencia es eso, entre lo que ellos quieren dar a entender, es que la misma en que un empresario o una familia se gasta un dinero o un patrimonio en cosas superfluas y genera una deuda y no tiene nada. O el que compra o se hipoteca para comprar un local, para poner un negocio, para tener un trabajo, claro, evidentemente que tiene una deuda, pero tiene un patrimonio o quiere tener un patrimonio a disposición de los demás. Pero es que además éramos el ayuntamiento de toda Andalucía y de España, que, reconocido por el Ministerio de Hacienda, en el año 2014, era el que más proporcionalmente habíamos invertido en las personas, con 15 millones de euros en política social. Hemos sido el ayuntamiento que en Andalucía, primero, ahora hablan muchos, incluido el presidente de la FEN en Vigo, el alcalde de Vigo, que venimos hace muchos años financiando parte de los alquileres de las personas que no pueden pagar el alquiler o que nadie les avalaba para alquilar una vivienda. Y ha habido concejalas que la han avalado hasta personalmente. En el que las personas mayores de rentas bajas de Cádiz tienen bonificado al 100%, en algunos casos, la luz y el agua. En otros el 60% según sus rentas, o el 30%. Bonificaciones con los informes sociales. Pagamos la luz y el agua a más de 1.000 familias, sin necesidad que viniera ni el alcalde, el señor González, ni el Podemos, pero eso, como lo hacía el Partido Popular, era como que no existía. ¿Y esa política social que usted defiende en su época de alcaldesa y de regidora de Cádiz, ahora está completamente vuelta del revés? No, la misma. ¿No se está continuando? La misma. Luego, eso puede ser de agradecer, ¿no? No, bueno, no es de agradecer. A mí creo que cuando uno se compromete a algo, tiene que hacerlo. Porque a mí no me lo pidieron, pero yo sabía que en Cádiz la persona que no tiene para alquilar una vivienda no se puede construir una vivienda autoconstruida en Chiclana, en el puerto, en Conil, en un campito. Es que tiene que ir a la calle porque no se puede ir, no puede, si no le alquila a nadie una vivienda, no tiene dónde vivir. Y había que hacerlo. Pero lo que no es de recibo es que aquellos que vienen diciendo, oiga, usted lo está haciendo mal, y parte de su equipo, 2 personas eran funcionarias de las que una de ellas estaba trabajando dentro del área social, resulta que llevan 1 año y medio y ahora tienen que hacer un estudio para cambiarlo. Oiga, pero no se lo sabían, no lo criticaban, no era imperfecto. Entonces, ¿por qué tardan 1 año y medio? Si una legislatura... A los ayuntamientos hay que ir aprendido, ¿eh? A la política hay que ir aprendido. Los ciudadanos no nos pueden pagar los máster a los políticos hasta que aprendamos. Y hay que trabajar 24 horas al día.
No vale decir, no, yo voy a conciliar. Oiga, no, usted ya sabe dónde se metía, ¿eh? Porque el problema del vecino le tiene a las 8 de la tarde, le tiene a las 9, le tiene a las 11 o lo tiene a las 4 de la mañana. O le tiene a las 11 de la mañana, no de 8 a 3. Entonces yo soy muy exigente, soy conmigo y por tanto lo soy con los demás. Pero es evidente que cuando uno quiere derribar al adversario ofreciendo algo novedoso, algo distinto, algo socialmente mejor, oiga, hágalo. Tiene usted la oportunidad, hágalo. Pero no me pierda 1 año y medio, ¿eh? Al otro día, ¿eh? Por favor. Doña Teófila, buenas noches. Uno de los mayores debates que mantengo con algunos buenos amigos gaditanos es cuando se me empiezan a quejar de que no tenemos trabajo porque la Junta no nos recoloca, o porque el Gobierno central no nos da carga de trabajo, o porque siempre hay alguien de fuera que no consigue que yo crezca. Y yo mantengo algunos debates serios con estos buenos amigos. Y antes, en la primera parte de la entrevista con Fernando, me ha parecido que usted retomaba un poquito ese discurso al decir que, como alcaldesa, lo que más le ha fallado, la mayor espinita que tenía, era no haber tenido el respaldo de la Junta, del Gobierno, para los muchos proyectos que tenía encima de la mesa. Al hilo de estas dos cosas, un poco da la impresión de que al final Cádiz está donde está porque hay aquello de una conspiración para que esté donde está, y no porque a veces los gaditanos no se crean sus propias capacidades, ¿no? Bueno, yo no creo en las conspiraciones, yo hablo de las realidades. La provincia de Cádiz, y Cádiz es la capital, es una provincia que es la tercera en población de Andalucía, 1.250.000 habitantes, y la octava de España. Díganme en qué provincia de Andalucía, con esos habitantes, no hay un hospital de referencia. Dígamelo. Díganme cómo es posible que el Ayuntamiento de Cádiz, presidido por el Partido Popular en el año 99, le da terreno a la Junta de Andalucía para construir 400 viviendas de realojo en Astilleros y en Matadero, y estamos en el año 2016 y quedan por hacer 102 de esas 400 viviendas en Matadero. Yo no digo que eso iba a solucionar los problemas de desempleo de Cádiz. Digo que Cádiz es la gran olvidada. ¿Por qué? Porque tiene muchas capacidades. Porque además, cuando se ha hecho, se ha lucido y ha dado beneficios sociales, económicos. Cádiz tiene una potencialidad cultural inigualable. ¿Pero se lo creen los gaditanos, esa potencialidad turística, económica, social, cultural? Lo que pasa es que los gaditanos se lo creen, pero es que si fuera Málaga, que tiene esos ingresos, o Sevilla, que tienen, como ciudades, tienen unos ingresos espectaculares por la cantidad, pues puedes distribuir mejor. Pero cuando tienes unos ingresos tasados, porque tienes una pequeña población y porque además no puedes crecer, hombre, la dependencia es mayor. La dependencia es mucho mayor de otras instituciones. Entonces, pero el problema de Cádiz, igual que el problema de Andalucía, no es en las tasas de desempleo, no es. Ahora nosotros vamos a tener carga de trabajo en astilleros, pero ¿cuántos parados de astilleros, cuántos jóvenes en este momento tienen la formación necesaria con certificado? Porque si no, no puedes ir a soldar. Como para que el día que haya carga de trabajo puedan entrar a trabajar al otro día. Porque es que yo recuerdo en el año 2000 el señor Chávez diciéndome a mí en los debates como presidenta del Partido Popular y candidata, diciéndome que íbamos a tener una educación como la de Finlandia en el año 2000, y estamos en el 2016 y tenemos una diferencia en la calidad de nuestra formación de nuestros jóvenes de 1,5 cursos de diferencia según el informe PISA, el último. No hay derecho, porque la falta de formación es el mayor factor de discriminación y la mayor fábrica de parados que puede tener cualquier sociedad. Yo no digo más. Entonces, yo en este aspecto no digo que Cádiz esté abandonada, es que no hay derecho. Y Cádiz forma parte de Andalucía. Y no hay derecho, porque tú estás formado, vas a buscar un trabajo y no lo encuentras porque hay mucha competencia y cada día la gente está más formada, tiene más máster, más idiomas,
Y resulta que a las personas que no tienen esa formación, ¿qué les espera? Aquellos responsables de las instituciones que tienen que encargarse de eso, de mirar por el futuro de esas personas, ¿qué han estado haciendo? ¿Qué han estado haciendo? Porque si tienes una formación y tienes dificultad, pues imaginémonos los que no lo tienen. Pero se lo pregunto de otra forma. ¿Qué responsabilidad tienen los gaditanos en no rebelarse ante esto? Hemos visto a Granada echarse a la calle contra el gobierno central por no ponerles el AVE. Hemos visto a Granada echarse a la calle porque la Junta no les pone... y yo no soy el defensor de que los gaditanos salgan a cortar el Carranza todos los días. Porque somos más confiados y más generosos. Pero bueno, llegará un momento que, pues que quizá... Nosotros, desde luego, desde el gobierno del Partido Popular en la ciudad, trabajamos mucho para que el gaditano fuera más reivindicativo y quizá pues en las últimas elecciones fueron muy reivindicativos. Pero bueno, yo siempre que sea por el bien de la ciudad. Ahora con más distancia, señora Martínez, ¿cómo ve la política andaluza? ¿Cómo ve la gestión del gobierno andaluz? ¿Cómo ve a su partido, al Partido Popular en Andalucía? ¿Cómo ve el liderazgo del señor Moreno Bonilla? ¿Cree que hay oportunidad, después de casi 40 años ininterrumpidos de gobierno socialista, de que el PP alguna vez gobierne en esta comunidad? Yo creo que ha habido varias oportunidades, pero ahora hay una gran oportunidad. Juanma Moreno es un gran presidente del partido, es un gran político, es un político joven, pero con mucha experiencia, tiene un gran equipo. El partido a nivel andaluz está entrenado. Hemos demostrado que trabajamos con la misma intensidad cuando estamos en el gobierno que cuando estamos en la oposición. Hemos demostrado desde el año 95 que hemos sido los grandes transformadores de la vida de las ciudades más importantes de Andalucía. Ahí está. Fueron 16 años de gobiernos socialistas y las ciudades andaluzas no cambiaron casi nada. Y los años de gobiernos del Partido Popular, las ciudades se transformaron. ¿Y usted por qué cree que eso nunca se ha traducido a la hora de las elecciones autonómicas? Bueno, eso es, el voto es secreto, las urnas son las que mandan, pero yo creo que esta es una gran oportunidad. Yo creo que hay una gran oportunidad. Fue una gran oportunidad en las elecciones últimas de Javier Arenas, que por un diputado pues no pudimos gobernar, pero no hemos dejado de trabajar, los andaluces lo saben, y saben además que hay una parte muy importante de lo que nosotros llevamos en nuestro programa como modelo de región, que es lo que le está faltando a Andalucía. Porque si después de tantos años de gobierno socialista nos faltan determinadas cosas de forma estructural, por algo tiene que ser. No le pueden echar la culpa al empedrado. Pues seguramente, con toda seguridad, es porque hay cosas que están dentro del modelo de sociedad que nosotros desde el Partido Popular queremos para Andalucía, que es la que hay que potenciar. ¿Qué es la que hay que potenciar? Estimular a la capacidad creativa del andaluz, que es mucha, pero no solo diciéndoselo, O sea, porque yo digo muchas veces, ¿por qué la Junta de Andalucía no pelea como ha peleado por otras cosas? Porque en Cádiz haya un centro arqueológico de arqueología subacuática de Andalucía, igual que el Nacional está en Cartagena, cuando en la bahía de Cádiz está el mayor concentración de pecios del mundo. Pero si hay un centro de arqueología subacuática en Cádiz. Pero eso, de investigación, pero no un museo. Un centro donde trabajan unos funcionarios que analizan lo que les llega. Pero eso no está a la vista, no como reclamo cultural y turístico. No es posible que Andalucía no tenga un centro un museo no tenga un museo de arqueología subacuática con ese potencial. Y yo, si fuera responsable del gobierno de Andalucía, diría ¿en dónde? En Cádiz, y para Huelva elegiría otra, pero en Málaga el promotor de las principales obras museísticas ha sido el alcalde, y usted tuvo 30 años de alcaldía. Bueno, sí, pero 30 años no, 20. 20, perdón. Pero ¿cuánto ha peleado? Porque yo recuerdo a Celia Villalobos pelear por la aduana. Sí, lo que le estoy... Bueno, pero que yo he peleado. Y yo no le puedo decir lo que he peleado por el Museo del Carnaval. Pero también le tengo que decir una cosa. Que la ciudad de Cádiz ha hecho la mayor conmemoración que se ha hecho en España y en toda Iberoamérica de los 200 años de las constituciones de Iberoamérica y de la española, y también de las independencias de los países iberoamericanos, solita.
Porque la Junta de Andalucía solo rehabilitó el Oratorio San Felipe Neri. Y el Estado español dejó, con una inversión de 11 millones en el Castillo de San Sebastián, que es un Guggenheim, que los gaditanos no nos tenemos que inventar. Y ahí está. ¿Y sabe quién ayudó? ¿Saben los gaditanos y los andaluces quién ayudó a Cádiz capital a ser la capital iberoamericana de la cultura y a celebrarse una cumbre iberoamericana como no ha habido ninguna otra cumbre iberoamericana? Las ciudades y los países iberoamericanos. Eso se lo digo como alcaldesa. Con gran dolor. Bueno, sí, con gran dolor. Que yo le alabo. Con gran dolor. Yo le alabo con un gran dolor, porque no encontramos la misma ayuda y la misma colaboración en las capitales españolas. Pero tampoco la encuentra en el gobierno. Es decir, ahora mismo, no, ya lo digo, lo he dicho de primera. Tiene usted un discurso municipalista absolutamente claro, evidente, que creo que es de agradecer. Pero, sin embargo, su gobierno ahora establece un techo de déficit en el que permite que haya un mayor gasto por parte de la Administración central, un mayor gasto por parte de la autonomía, y a los ayuntamientos les da cero. Pero usted no me ha preguntado lo que estoy yo peleando porque los ayuntamientos tengan una financiación local adecuada, porque yo sí que peleo con mis compañeros de partido que tienen responsabilidades de gobierno. Lo que pasa es que cuando tu partido está en el gobierno, tu tarea parlamentaria es distinta que cuando estás en la oposición. ¿Por qué? Porque cuando estás en la oposición haces preguntas, haces interpelaciones, y cuando estás en el gobierno tratas de convencerlos en la negociación como miembros del mismo partido. Pero usted pregúntele al señor Montoro lo que yo he peleado por mejorar la financiación de los ayuntamientos en las situaciones de crisis. No solamente yo, mis compañeros de partido, alcaldes y alcaldesas también, y el que ahora es ministro de Fomento y hasta hace poco alcalde de Santander como vicepresidente de la FEN. Y hablando de nosotros es una pelea constante. De discusión o de debate interno que ahora les toca en el Partido Popular en febrero. ¿Usted es partidaria de las primarias o creen que eso termina como Vistalegre y Podemos tirándose los trastos a la cabeza? Bueno, pues yo creo que hablar de primarias en España es un poco de broma. ¿Por qué? Porque son falsas primarias. Porque los que la han hecho se han garantizado de antemano que solo hubiera una o dos candidaturas y ya se supiera la que iba a salir. Y luego cuando no les ha interesado han dicho no, ahora no interesa. Por eso, y en el caso del Partido Popular, lo que le toca en febrero no, pero es que nosotros, nuestros estatutos tienen un sistema de representación de la militancia, que somos 800.000 militantes, que es realmente una elección entre los militantes de los compromisarios que les van a representar, igual que todos los españoles no están en el Congreso de los Diputados, eligen a sus representantes porque estamos en una democracia no asamblearia, sino representativa. Venga. Entonces, eso es fácil de entender. Última pregunta, Elena Manzano. En la misma línea, el presidente de su partido, Juan Manuel Moreno, en el año 2014 reconoció en Onda Cero que el partido necesitaba tener unos procesos más participativos, incluso habló de primaria. En esta mesa también lo he dicho. ¿No reconoce usted que en estos tiempos en los que los partidos se están abriendo más a la ciudadanía para conseguir más Yo respeto las opiniones de mis compañeros, pero yo estoy hablando de lo que es la experiencia de las primarias en España. Pero los partidos evolucionan, ¿no? Bueno, pero la renovación, yo creo en los equipos. ¿Y por qué creo en los equipos? Porque las renovaciones se tienen que hacer siempre sumando, porque es bueno que los espacios de discusión no sean solo de una determinada parte de la sociedad, o los más mayores, o los de más experiencia, o los más jóvenes, sino que sean espacios donde se encuentre la experiencia y se encuentre las nuevas ideas, las nuevas maneras de plantear las cosas, porque es ahí donde se enriquece. Al que no tiene experiencia, gana experiencia rápidamente, y al que no se le han acabado las ideas o puede pensar que se le han acabado las ideas, enseguida es capaz de poner en valor las ideas en conjunto con aquellos que tienen las nuevas ideas. Pueden ser los más jóvenes o los que acaban de llegar a un partido o a una asociación o a un gobierno que nunca han estado en política o que nunca están con ideas
que muchas veces se quedan a la mitad de camino. ¿Por qué? Porque es lógico, porque cuando una idea es nueva, hasta que no se pone en marcha no sabe por dónde va a caminar. Hay unas ideas que tú piensas que van a ir, o una proyección de futuro que tú piensas que va a ir recta, y de repente se te tuerce porque se adapta al sentir o al querer de la gente, que es lo que hay que hacer, pero hay que estar preparado para eso. Señora Martínez, se nos ha acabado el tiempo, nos queda tan solo un minuto y si me gustaría que me respondiese, a ver si podemos, 5 preguntas con un sí o con un no. Bueno, evidentemente lo suyo sería tener más tiempo, pero bueno, ¿a usted alguna vez le han ofrecido ser ministra? No. ¿Le hubiese gustado serlo? No. Nunca. Nunca. ¿Y por qué siempre ha estado en las quinielas? Porque yo no puedo evitar que la gente lo haga las quinielas que quiera. Susana Díaz, ¿se pero llama le voy a Madrid? decir una cosa, si me permite, porque a mí en política me gusta estar donde me ponen los votos. Lo he tenido muy claro desde muy pequeñita. Susana Díaz, ¿se irá a Madrid, a su juicio? Lo está intentando. ¿El peaje de la autopista dejará de ser de pago en 2019? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Y la Algeciras Bobadilla, su gobierno invertirá de una vez por todas después de 4 años de...? Pues yo le puedo decir por experiencia propia que le está pasando con los 100 millones que hay de obra adjudicada en 2 tramos distintos de 50 millones cada uno, lo que nos pasó al puente de Cádiz en el año 2012 y 2013, porque la empresa presentaba unos presupuestos, por así decir, adicionales, complementarios, que no se podían asumir porque pasaban del 10%, entonces te paran la obra. ¿Y usted que ha acudido al Carranza cada 15 días, todos los domingos, el Cádiz subirá o no a Primera División? La que he acudido a Carranza y la que he hecho todo lo posible para que hubiera un estadio de primera. Pues yo creo que se está portando muy bien. Está metiendo goles, está agresivo, está como debe estar un equipo que quiere comerse el mundo, ¿no? Igual que los viejos roqueros. En cuarta posición está, a tan solo 3 puntos de ascenso directo. Pero lo sí. importante es tener espíritu de querer hacer cosas. Yo siempre digo que la vida te tiene que para cualquier oportunidad te tiene que coger activo, con ideas, con ganas, con apasionado, porque es la única manera de conseguir hacer posible lo que a otros parece que es imposible, que le pueda parecer imposible. Teófila Martínez, alcaldesa, diputada, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y mucha suerte. La próxima vez, hablar de la plataforma logística. Venga, más tiempo, hablaremos de eso, evidentemente. Bueno, hacemos una segunda pausa obligada para la policía y analizamos la actualidad en compañía de Isabel Morillo, de José Luis Losa, de Elena Manzano y de Raúl Limón. Enseguida analizamos la actualidad aquí en Acento Andaluz, pero antes le voy a pedir a José Luis Losa, a Raúl Limón, a Isabel Morillo y a Elena Manzano que pongan el acento en algún mensaje de Teófila Martínez, la exalcaldesa de Cádiz durante 2 décadas, no sé si es la más longeva de Andalucía, y la diputada nacional por la provincia de Cádiz. José Luis, ¿qué te ha llamado la atención? Pues yo, más que ninguna frase, la actitud combativa, y le he visto con muchas ganas de seguir luchando por Cádiz. Cosa que cualquier otro, 1 año y pico, 2 años ya después de las elecciones, diría, bueno, ya me voy retirando poquito a poco, me voy, y la veo con muchas ganas. Entonces, a tu pregunta de piensa volver a presentarse, no he respondido, pero más allá de la respuesta, la actitud me ha sorprendido muchísimo. Pues yo me quedaría con esa frase también en la misma línea de lo que ha dicho José Luis, acusando al alcalde de Cádiz de que está engañando de forma fraudulenta a los que le votaron y sobre todo a los más débiles. Yo creo que es una acusación bastante dura, que en el fondo demuestra que primero que no ha superado todavía bien la herida de haber perdido la alcaldía, y después que tiene unas ganas de darle la revancha a Podemos que es llamativo, ¿no? Sí, es la representación de que están en las antípodas completamente el Partido Popular y Podemos, y yo creo que es el ejemplo de que nunca, o por lo menos a medio plazo, se van a poner de acuerdo y mucho menos en un ayuntamiento, o por lo menos en un ayuntamiento como el que tenía Teófila Martínez. Y bueno, sí, pues que está muy combativa y con mucha energía para seguir mucho tiempo más. Es lo que ha dicho ella, hasta que le quede un átomo de vida. Efectivamente, porque dice que voy a seguir trabajando por Cádiz hasta el último átomo de mi vida, y luego ha dicho también hasta donde los votos me lleven, ¿no? Sí, que ya estará donde le pongan los todo ciudadanos. Todo parece indicar, Raúl, que tú serías capaz de vaticinar que se presenta de nuevo. Yo creo que no.
Yo creo que la veo combativa porque, como decís, la herida no ha supurado todavía, o no está cicatrizada o no termina de curarse, pero yo creo que por la edad, por la pura lógica, por la propia realidad de la población de Cádiz, que para cuando ella llegue a aspirar otra vez a un nuevo mandato, yo creo que ya habrá sufrido una transformación relevante. Yo creo que no es el momento, y creo que es el momento de que el PP empiece a renovar, y ese ejemplo debería darlo. Creo que igual que De la Torre tampoco debe presentarse con 72 años, él ya ha anunciado que no se va a presentar, pero no sé si lo seguirá haciendo. En fin, creo yo que hay determinados momentos en los que es necesario que la propia ciudad rejuvenezca a sus líderes. Y ya dejamos claro lo que entiende como renovación, que es que entren caras nuevas, pero siempre sumando, porque la veteranía, en fin, yo creo que... Yo estoy absolutamente de acuerdo con la renovación, pero no por una cuestión de edad. Yo siempre he defendido lo de 8 años y a tu casa. En la política, 8 años, y no digamos ya 20 años que lleva la alcaldesa. ¿Tú crees la limitación de mandatos? Yo creo claramente en la limitación de mandatos, y en que tras 8 años uno debe volver sí o sí a otro estamento, ¿no? Bueno, el PP la acaba de pero llevar al Parlamento, no porque tenga en este caso 60, 70 o 43. No, pero si además hay otros... Yo creo que Elena ha dado una clave importante. El PP andaluz acaba de aprobar o de conseguir que se apruebe por unanimidad en el Parlamento andaluz la limitación de mandatos a 8 años de la presidencia de la Junta. No cumplirlo con sus alcaldes sería una contradicción bastante importante, ¿no? Pues sí, deberían aplicárselo si ellos quieren que los demás nos creamos que es una medida que tienen ellos ya interiorizada y que se está aplicando en muchos países. En Estados Unidos lleva muchísimos años y que no es ninguna mala copia la que podemos hacer. Y que hay foros para seguir aportando veteranía y experiencia al margen del poder, salvo que lo que te interese sea solo el poder, que entonces cuando empiezan las cosas a torcerse. También de Teófila Martínez llama mucho la atención que habla con mucha claridad, y en un momento en el que lo políticamente correcto es decir que sea las primarias, que estamos en un partido más abierto, que ella claramente dice que las primarias no, que el PP es una democracia representativa, que los militantes eligen a sus representantes y son los que hacen los congresos, y que las primarias son un engaño y que no sirven para nada, cosa que muchos dirigentes piensan y no se atreven a decir con la claridad que ella ha dicho. Me gusta la puntualización que ha hecho Elena y que comparto, no solamente en esta mesa, en varias mesas. Le escuché yo a Juanma Moreno Bonilla hace apenas un año defender las primarias y la apertura del partido y tal, y el último trimestre ha cambiado completamente el chip y se ha olvidado de la palabra y el modelo representativo y tal, cuando hace un año era otro. Cuando habló de primarias, ahora lo ha sustituido por una participación más activa o más representativa o más... Que no sabemos muy bien en qué se concreta. De momento no se ha concretado nada nuevo. Bueno, y de Teófila Martínez, la exalcaldesa de Cádiz durante 5 mandatos, a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, secretaria general del PSOE andaluz, y sus tiempos. No sabemos si se va a presentar o no, pero si se presenta, ¿cuándo? Porque ya hay afines a Susana Díaz que le están diciendo que dé el paso ya, después del apoyo cerrado que le dio el pasado viernes José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno. Y nos parece oportuna traer precisamente aquí, a esta mesa de debate, la columna que esta mañana firmaba en la cadena SER Iñaki Gabilondo. Buenos días, Pepa. Buenos días a todos. Coincidí hace unos días en una cena con el presidente Zapatero y quedé impresionado por el entusiasmo con el que se refería a Susana Díaz. Sabía que la apoyaba, pero no me podía imaginar tal intensidad. Hablaba de ella con ese tipo de devoción con el que los adolescentes se refieren a su cantante favorito y que confirmó al día siguiente en el acto de Jaén. El optimismo antropológico de Zapatero le ha llevado a algunos vaticinios certeros, sí, pero también a errores de cálculo de tamaño gigante, por lo que conviene escuchar sus profecías con alguna cautela. Él, desde luego, tiene clarísimo que Susana Díaz es la lideresa que el Partido Socialista necesita, que le adornan todas las cualidades necesarias y que en menos de lo que imaginamos estará en la Moncloa. Por otra parte, no ve que la campaña de los críticos vaya a tener recorrido, ni que la hostilidad anti-Susana, que se aprecia en importantes sectores de la militancia, pueda constituir un obstáculo serio. Da por hecho que el tiempo disolverá todas las resistencias y que el temple de la gestora y la racionalidad en la oposición llevarán las aguas turbulentas a los cauces de la ortodoxia. Bueno, también gente como Felipe González o Bono, gente muy experta, piensa algo parecido, luego tendrán razón. Sin embargo, yo tengo alguna reserva y en todo caso recomendaría a quienes como Zapatero impulsan la candidatura de Susana que no minusvaloren la resistencia de muchos sectores hacia la presidenta andaluza, que no intenten llevarla a la cumbre a hombros del fervor y de los baños de masa, que acepten que Susana presenta algunas contraindicaciones y que si desean neutralizarlas, tienen que razonar. La columna de Iñaki Gabilondo que nos sirve para introducir este asunto de debate. ¿Cuándo
Susana Díaz va a dar el paso, si es que va a dar el paso, Raúl Limón. Yo creo que hasta que el Comité Federal no se reúna en enero y establezca cuál va a ser el calendario, no lo va a hacer, porque si no, creo que políticamente sería un error. Ya está siendo un error. La recepción de tantos apoyos está creando, yo creo que una campaña previa sin preparación, y en cuanto se presente van a tener la oposición en Andalucía motivos para recordarle diariamente que se está centrando en Madrid, y la oposición dentro del partido le va a estar siguiendo paso a paso y minuto a minuto, con lo cual esa presión yo creo que no debe adelantarse, con lo cual seguirá los pasos que tiene que seguir cuando lo establezca el Comité Federal. Sí, pero es que esos apoyos los está buscando ella, no son apoyos espontáneos, es que ella se ha encargado de explicarle al Comité Federal, a la gestora, decirle, bueno, yo me presentaré, pero si hay una aclamación y todos me tocáis las palmas. Y yo creo que es un error. Y de hecho no anuncia su presentación porque quiere tener todavía mayor aclamación, y está, hasta que no me lo pidáis todos unánimemente no me quiero presentar. Es un poquito el mensaje que está mandando, y yo creo que se le puede pasar factura a muy corto plazo. Yo creo que ese escenario podría haber tenido más probabilidades hace unos meses. Yo no creo que ahora esa aclamación vaya a existir, porque el partido está completamente fracturado y dividido, por lo menos en dos sectores. Ya luego el crítico, que era lo que hablábamos esta mañana con dirigentes del PSOE, luego el sector crítico también está dividido en sus sectores, ni siquiera el sector crítico está unido, con lo cual el PSOE tiene varios problemas, y una de las claves es esa, Raúl, que le están dando munición desde ya a la oposición para que estén todo el día enfocando su discurso en que Susana Díaz está pensando en su carrera política nacional. Imaginaros si ya la hubiera hecho público y oficial. Es decir, si ya hubiera hecho público y oficial, probablemente se estarían incluso moviendo las sillas dentro del Partido Socialista y dentro del gobierno andaluz. Con lo cual eso nos lleva a una inestabilidad que yo creo que no es ni siquiera necesaria. Que yo creo que el PSOE sí está trabajando para que haya una candidatura única y que Susana Díaz llegue a un Congreso Federal sin ningún rival enfrente potente, y con un rival como mucho que sea un espontáneo, que no sea ningún tipo de amenaza, para que se pueda votar en primarias y tenga un reparto de fuerzas del 80-20. Es decir, si el Congreso se está retrasando, yo cada vez creo firmemente y veo con más claridad que se está retrasando porque quieren que haya una proclamación de Susana Díaz sin rivales. Bueno, lo ha dicho Ramón Jáuregui, lo ha dicho Guillermo Fernández Vara, hoy el propio Mario Jiménez. Yo creo que en eso están trabajando. Pero porque ella está amenazando con eso, ella está amenazando con que o se lo ponen muy claro o no se presenta. Entonces están todos los varones territoriales, una forma de... Ya me da la palabra amenazar a lo mejor es fuerte, de que no le cabe esa segunda alternativa. Es decir, yo creo que hubo un momento en el que sí que podía haber la posibilidad de que Susana Díaz pudiera decir que sí o que no. Yo creo que ya no puede decir que no. Por eso están trabajando Entonces, tanto. Ya están preparando porque ella no puede arriesgarse a presentarse. Todavía puede decir que no. Si ve que el tema no está claro, ella va a decir, yo soy presidenta de la Junta de Andalucía, yo manejo un presupuesto de 30.000 millones de euros en la Junta de Andalucía, soy la baronesa con mayor poder de este partido en España. Quemarme, achichararme, si no lo veo claro, que yo creo que lo va a ver claro porque va a haber 6 meses de campaña muy, muy importante, pero es la baza con la que ella amenaza constantemente de o todos me tocáis las palmas o yo no me muevo porque yo creo que está en un callejón sin salida ya, ¿eh? Claro, es que tenga ninguna posibilidad de decir ahora que no se presenta. De hecho están trabajando tanto y están retrasando el Congreso hasta junio para tener posibilidad de que la candidatura llegue sólida y bien armada. Yo creo que lo que ha dicho Iñaki Gabilondo esta mañana, que ya no se puede decir mejor ni con más claridad ni sé mejor que Iñaki Gabilondo, es que lo dice todo. Es que es verdad que están trabajando en una candidatura donde se expresan sobre ella con una devoción adolescente, ignorando a los críticos. A veces cuando estás muy metido en este mundo te da hasta la sensación de que viven en una realidad paralela, porque tú escuchas el discurso que ellos tienen de que Susana Díaz es la única líder que despierta, fervor en las masas, es la mejor, no tienen ninguna contraindicación, y luego ves a los críticos y detestas en las redes sociales lo que hay y dices tú, ¿será la realidad de ellos la de verdad y la que yo veo otra realidad que no sé? Es que ya es un poco hasta esquizofrénico. Me da la impresión de que estamos equivocando el debate, porque se está personalizando mucho, y no era Pedro Sánchez sí o Pedro Sánchez no, o no es Susana Díaz sí o Susana Díaz no, es el movimiento de base que hay en el Partido Socialista, completamente fracturado, en un 50% diría yo, entre aquellos que creen que el PSOE se tenía que acercar mucho más a Podemos y otras fuerzas de izquierda,
y aquella otra parte representada por Susana Díaz que mantiene una posición más estatal, federal o como lo queramos llamar, ¿no? Y eso, no, como digo, no es una cuestión de Susana Díaz sí o no, bueno, que evidentemente provoca rechazos y adhesiones. Ha personalizado su oposición a Podemos, efectivamente, y la ha asumido ella. El total alejamiento que tiene con el partido, tanto de Pablo Iglesias como sobre todo aquí con Teresa Rodríguez. Y completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Isabel. A lo que yo me refería era también a que está en un callejón sin salida, y aunque por supuesto que el PSOE de Andalucía está trabajando en que haya una única candidatura, creo yo que esa aclamación no la van a conseguir en el sentido más práctico, más real. Los críticos no va a ser tan fácil acallarlo y conformarse aunque le den un 20% de la candidatura ni de la nueva ejecutiva. Simplemente pienso que cada vez que va pasando el tiempo los críticos van cogiendo fuerza en un aspecto, porque Pedro Sánchez también se está desinflando. Entonces, los críticos se van uniendo más, pero sin cabeza visible, porque Pedro Sánchez, a su vez, pues no tiene un escaparate ni una plataforma donde seguir promocionándose. Esta tarde decía antes, y está desaparecido, en la tertulia de salvo actos puntuales. Perdona, Elena, No. decía en la cadena SER, la tertulia de la Ventana de Andalucía, decía Román Orozco que sería un error mayúsculo del PSOE si no hubiese primarias, porque considera que después de todo lo que se ha hablado sería un paso más de desafección del PSOE hacia su propia militancia y hacia la propia sociedad. Unas primarias con un rival sin envergadura, es decir, no es lo mismo enfrentar a Pachi López y a Susana Díaz que presentar a Susana Díaz frente a un Milo Blanco que nazca dentro de un mes y medio y que intente conseguir los avales. Es decir, ese congreso no es un congreso de riesgo, un congreso como el Congreso de Sevilla, que enfrentó a Rubalcaba y a Carmen Chacón, y donde tuvimos hasta el último minuto el corazón en un puño porque estaban contando y no se sabía. Eso el PSOE ahora mismo cree, según su discurso, que no se lo puede permitir porque hay una fractura muy grave, porque no es posible, porque eso sería ya destrozar el partido. Eso es lo que ellos quieren evitar a toda costa. Y yo sí creo que eso sería sano, pero ellos no lo entienden así. Pero me da la impresión de, digamos, de la única, los últimos dos espacios que hemos compartido Isabel y yo, que ha sido tanto de críticos como de Susana Díaz, a mí me ha llamado la atención que ambos coinciden en un discurso que yo creo que es que ya están preparando el post-congreso, y es que los dos estaban diciendo, cuando esto termine, unidad, los dos sectores, con lo cual yo creo que ya los dos sectores tienen calibradas las fuerzas con las que van a llegar a ese congreso, y que la suerte, entre comillas, está echada, con lo cual las también primarias... pueden cambiar mucho las cosas de aquí a que se convoque el congreso, porque si realmente su intención es esperar unos cuantos meses, yo creo que todavía pueden cambiar las cosas. La verdad que corre riesgo esperando tantos meses. Es decir, si el 14 de enero hay un comité federal, pero es que ahí no se va a convocar el Congreso, porque ahí se va a dar un calendario. El Congreso se tiene que convocar 60 días antes de que se celebre el Congreso. Es decir, cuando tú convocas el Congreso tienes que celebrarlo en 60 días. Si el 14 de enero lo celebrara, en marzo estaríamos hablando de un Congreso, ¿no es eso? Ha hablado de verano. Javier Fernández ha hablado ya en varias ocasiones. Pero vamos, hay muchos partidarios de Susana Díaz que razonan y dicen no deberíamos de ir más allá de abril o mayo. También aquí hay otro componente, y es que en Andalucía hay que cerrar una sucesión que yo cada día estoy más despistada. O no, porque ella dice que ya quiere y pero puede con el tiempo, ser presidenta de la Junta de Andalucía. Pero esa situación la podrían mantener Socialista. un corto periodo de tiempo. Yo creo que mantener esas dos responsabilidades sería muy, muy complicada. Y una de las preguntas que le ha hecho hoy una compañera a Juan Cornejo era esa. Bueno, y la Secretaría General de Andalucía, porque lo que no puede ser es presidenta de la Junta de Andalucía, Secretaría General del PSOE y Secretaría General también de Andalucía. No, es que eso está descontado. Secretaría General del PSOE andaluz no va a ser. Ya bastante con ser Secretaría General del PSOE y Presidenta de la Junta, que eso lo podrá compatibilizar, como tú bien dices, en muy corto plazo. Y la Secretaría General del PSOE Andalucía, o se la deja a alguien de su... Que por cierto, viene el miércoles aquí. ¿Es Pues uno de los que mira, están en las quinielas? Yo voy a cambiar mi apuesta. Venga. Yo creo que se va a quedar Juan Cornejo de Secretario General del PSOE andaluz. Es posible, sí. Es que puede fuera apostar esto como no sé qué. Cefalia? Bueno, ella sería presidenta de la Junta. Digo, con el candidato en el futuro. Es que yo creo que eso es una opción de tránsito. Claro. Y ya después se haría un congreso en condiciones para hacer secretaria general y candidato a la presidencia de la Junta. Porque si aquí algo se insiste es que las bicefalias no funcionan. Y la experiencia de la asociación de Chávez Griñán lo marca todo, porque además negaron el Congreso por activa y por pasiva. Lo intentaron aplazar y hasta que llegó un momento en el que vieron que era completamente
completamente imposible y tuvieron que convocarlo. Oye, venga, el día que Isabel Morillo ha demostrado esa valentía, ¿cuál es vuestra quiniela, José Luis? No tengo quiniela para ver el sucesor. Yo creo que ella es su propia sucesora y no aspira a otra cosa. Pero como bueno. Isabel maneja muy buena información y me consta que la contrasta. Pálpito, yo soy una irresponsable. Sí, yo he estado contigo esta mañana y yo tu pálpito lo comparto, así que sí, lo que sí es verdad es que en cuanto Susana Díaz del Pase empiezan los movimientos telúricos internos dentro. Sí, ya están los movimientos telúricos. Se ponga, efectivamente, ya están simplemente el magma bullendo, o sea, en cuanto eso se Qué buena expresión, Raúl. estalle, a partir de ahí entra en erupción y empezarán los codazos, las puñaladas, en fin, conociendo además la familia. Es que no se va a saber lo que hay debajo de la alfombra hasta que no se levante. Sí. Bueno, pues Raúl Limón, Elena Manzano, Isabel Morillo, José Luis Losa, los cuatro. Poco tiempo, porque es que no hemos extendido en la entrevista con Teófilo Martínez. Y muy felices fiestas a todo el mundo. Ya llegamos a la fecha, Sí, nos ponemos el lunes hoy, pero días, mañana y el miércoles. Pero ya por si no nos vemos, felices fiestas, feliz año y hasta la próxima. Una felicitación compartida que también haremos el miércoles, que contaremos con Paco Reyes, el secretario general del PSOE de Jaén, y mañana el último debate político del año con balance precisamente de 2016 que expira en unos días. Lo haremos con representantes de los 5 partidos con representación en el Parlamento andaluz. Y como siempre decimos, nos sentiremos profundamente orgullosos de nuestro acento, del acento andaluz.